Ahora sí, ya tenemos todo listo para dar comienzo a este espacio, a este nuevo webinar que nos convoca de la Academia de Riego Quilimo. ¿Cómo están todos del otro lado? Es un placer tenerlos aquí. Hoy vamos a estar conversando sobre el manejo de post cosecha en el cultivo de cerezo, riego. Vamos a estar hablando del manejo de post cosecha en el cultivo de cerezo y vamos a estar tocando el tema de riego, suelo y planta, con dos disertantes de lujo que nos van a dar todo un panorama general para esta nueva temporada de post cosecha para el cultivo de cerezo. Antes que nada, quiero presentarme. Soy Valeria Selva, para aquellos nuevos que se están metiendo en esta webinar. Soy Valeria Selva, del equipo de marketing de Quilimo. Quilimo es una startup nacida en Córdoba que se dedica al monitoreo del riego en todo el mundo. Y creó este espacio llamado la Academia de Riego, que hoy nos convoca y nos junta en esta webinar, donde compartimos conocimiento y se intercambian estos conocimientos con especialistas y profesionales de todo el mundo en riego de cultivos intensivos y extensivos. Víctor, si me ayudas con el próximo slide. Les quiero contar que este es el segundo webinar del año. Tenemos una agenda súper completa de cultivos, tecnologías, gestión y sustentabilidad del riego y del agua para este 2021, así que para que no se pierdan absolutamente nada de lo que vamos a tener preparado en agenda para este año, los invito a que se suscriban a nuestro sitio web de la Academia de Riego. Ahí pueden dejar sus datos y van a recibir cada 15 días nuestras novedades sobre los próximos eventos y el contenido más actualizado de la Academia. Todos los webinars de este año, del año anterior, y todos nuestros informes y podcasts los pueden encontrar y volver a revivirlos en la página web de la Academia de Riego. Pueden ir ahí y dejar sus datos, y nosotros, si ustedes tienen consultas o dudas, nos vamos a contactar con ustedes. Ahora, este es, como les decía, el segundo webinar, y esto es posible gracias a todos ustedes que están del otro lado, pero también a las empresas que nos acompañan y hacen posible que lleguen nuestros eventos a muchas partes del mundo. En el próximo slide les puedo contar quiénes nos acompañan hoy y acompañan a estos dos disertantes que nos vienen a hablar de post cosecha en cerezo. En este caso, hoy nos acompaña el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Chile. Ellos nos vienen difundiendo en todos nuestros encuentros y todos nuestros contenidos. También le vamos a dar las gracias al portal Frutihortícola de Chile, que es un medio de comunicación líder en la industria frutihortícola y que está impulsando nuestros contenidos en todo Chile y en la región de Latinoamérica. El portal Frutihortícola los invita a todos el próximo 20 de abril del 2021 al Agricultural Water Summit, y que allí se van a abordar temas como el gran desafío hídrico que está enfrentando la industria agrícola de Chile hoy. Pero también tenemos un invitado especial, nos acompaña especialmente hoy con sus oradores, Only Cherry Consultores, que es una empresa de consultoría técnica creada en el año 2019, la cual ofrece servicios de asesoría técnica integral en proyectos del cultivo del cerezo. Es una empresa que busca diseñar y manejar huertos de forma sustentable y asegurando la obtención de frutas de alta calidad. Así que le damos la bienvenida a ellos también. En el próximo slide les voy a contar sobre los oradores que nos acompañan hoy. Tenemos al ingeniero agrónomo Óscar Aliaga. Él es recibido de la Universidad Pontífice Católica de Valparaíso de Chile, es asesor nacional e internacional en el cultivo de cerezo, con una larga experiencia en el desarrollo de este cultivo a nivel nacional, y es un productor de cerezos en la región de O'Higgins y es fundador de Only Cherry Consultores. Lo acompaña Víctor Vicencio, que es ingeniero agrónomo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso en Chile. Su especialidad está en fruticultura de hoja caduca, con 10 años de experiencia en el desarrollo de proyectos de investigación e innovación y docencia universitaria. Desde el año 2019
ejerce como asesor del cultivo del cerezo en Only Cherry Consultores. Y nos acompaña también la ingeniera agrónoma Marina Viera, por parte de Quilimo. Ella es ingeniera agrónoma recibida de la Universidad Nacional de Córdoba, ya hace 2 años que se encuentra trabajando en Quilimo y acompañando desde el área de soporte técnico. Es ejecutiva de cuentas de clientes en cultivos intensivos en Chile y Argentina. Así que bienvenidos a los tres, muchas gracias por estar participando en este encuentro, y nuevamente gracias a todos los que están del otro lado. Les recuerdo que pueden ir dejando sus consultas a medida que vayan viendo la presentación, la disertación, en Question and Answers o preguntas y respuestas en la barra de Zoom debajo, o si nos están viendo por el vivo en YouTube, pueden hacer sus consultas en el chat que les vamos a recibir también. Vamos ahora a compartir la hoja de ruta y vamos a ver qué temáticas nos van a estar conversando con los disertantes. Nos trajeron especialmente un análisis de la temporada 2021, vamos a charlar un poco de ello, las particularidades del cultivo del cerezo, los principales manejos en post cosecha que debemos considerar y debemos atender, la preocupación que se está teniendo por el daño de nematodes en cerezo, una problemática que cada vez es más creciente, cómo podemos hacer un manejo sustentable del suelo, y también finalmente con Marina vamos a estar viendo qué herramientas podemos utilizar para hacer una gestión eficiente del riego. Así que con todo esto tenemos muchísimo contenido para ver, quiero ir escuchándolos. Les doy la bienvenida a Óscar, a Víctor y a Marina. Los escuchamos y recuerden a todos que pueden ir dejando sus preguntas y al final de la webinar vamos a estar respondiendo en vivo sus consultas con todos los disertantes. Bienvenidos. Óscar, ¿estás allí? Me parece que estás muteado. No sé si quieres prender tu cámara. Estás muteado, Óscar. Ahí sí. Ahí sí. Ahí está. Sí, sí. Ahí se te escucha bien. Ya. ¿Se me escucha bien? Bueno, buenas tardes. Primero que nada, bueno, gracias por la invitación y por la tremenda presentación, que la verdad que nos compromete mucho, pero más que vasta experiencia, son las canas nomás, un poquito los años, pero trataremos de aportar lo que más podamos. ¿Por qué queremos partir por la temporada anterior, partiendo, digamos, por el análisis de esta temporada? Porque en cerezo siempre la temporada está relacionada con la otra, lo vamos a ver más adelante que esto no para, o sea, la fruta se va, el árbol se queda y obviamente la producción de un año interfiere e influye mucho sobre la producción del siguiente año, ¿ya? Analicemos un poquito qué pasó el año pasado con respecto a clima. Tuvimos una acumulación de frío invernal, yo diría, cumplida, con cumplimiento en la zona central y más al sur, para todas las variedades, ¿no? Especialmente con el modelo dinámico, ¿no? Nosotros seguimos el modelo dinámico porque es mucho más fiel y confiable que el modelo convencional, ¿no? Por un lado, el modelo convencional nos anunciaba que había menos frío invernal, incluso que había deficiencia de frío invernal en algunas zonas, pero el modelo dinámico nos decía todo lo contrario, que venía más o menos ajustado el tema, limitado, pero que se estaban cumpliendo los requerimientos de frío. Bueno, ahí se mostró un poquito la diferencia de los modelos, y se mostró un poquito la mayor fidelidad del modelo dinámico. Esto también acarreó que hubo un tremendo uso de rompedores de dormancia. Se agotaron la mayoría de los rompedores de dormancia, yo diría partiendo por el Dormix, cerámica hidrogenada y todos los restantes. En cuanto a sequía, nosotros veníamos de un año anterior con un 20% de déficit, y este año fue mucho más alentador, que tuvimos un 25% de déficit, o sea, volvimos un poquito a la normalidad. Y hasta el momento no hemos tenido problemas de riego, salvo en algunas zonas en algunas partes de la quinta región ya pueden haber algunos problemas, pero no problemas de sequía como los que tuvimos el año pasado. Ahora, con estas condiciones climáticas que hubieron de frío invernal,
más los análisis de yema, que también reflejaban que venía un menos potencial floral, muchos anunciaron o estimaron que iba a haber menos cuaja. Se pronosticaron cuajas medias a bajas. Bueno, ¿y qué pasó? Pasó todo lo contrario, hubo una tremenda cuaja, y subimos prácticamente del año pasado de 46 millones de cajas a casi 66 millones de cajas. Los comparativos de los 2 años, nosotros crecimos el año pasado con respecto al año anterior un 27%, mientras que este año, ¿cómo se me corre esto? Un 38% más. Que ahí me voy a salir. Este año exportamos 330.000 toneladas, 46% más que la temporada pasada. La ASOEX estimaba un 38%, en la segunda estimación de ASOEX se estimaba un 38% más que el año anterior, pero fue un 46% más. Toda esta estimación de bajas cuajas fueron totalmente contrarios. Tuvimos una alta carga de fruta, tuvimos una primavera muy favorable al trabajo de las abejas, no tuvimos helada, no tuvimos lluvia, entonces las cuajas fueron realmente inesperadas, todas altas, especialmente en Vinca y en Lapins. Esto generó algunos problemas de calidad en varios huertos, en lo que se refiere a calibre y firmeza de fruta, especialmente huertos que fueron podados muy livianamente por toda esta estimación de bajas cuajas, o fueron raleados muy tarde. Entonces, hay fruta que quedó en los árboles, y hay también muchos huertos con fruta chica y fruta blanda, especialmente Lapins. También la primavera vino más fría. Tuvimos una primavera fría hasta prácticamente la segunda quincena de noviembre, empezando el calor a fines de noviembre, lo cual atrasó toda la cosecha. Tuvo un atraso de cosecha de 5 o 7 días, y quizás en algunos huertos un poco más. Esto generó también una falta de volumen temprano, lo cual se suspendió el primer barco, el del 12 de noviembre, partiendo el primer barco el 18 de noviembre. Tengo entendido que hubo más flete aéreo este año que el año anterior. Y una alta concentración de embalaje en la semana 51 a la primera semana de enero. Ahí hubo un colapso fuerte de fruta, aquí en esta semana 51, fíjense, con respecto al año anterior, y eso lo llamamos efecto Lapins. Ahí vino el gran volumen de Lapins. ¿Cuál es nuestra visión futura? ¿Qué es lo que va a pasar? Estamos ya en 330.000 toneladas. Ya se presentaron problemas en algunos packing de tener fruta más de 5 o 7 días. Estamos con una superficie actual de 45.000 hectáreas, más de 45.000 hectáreas, con un fuerte ritmo anual de plantaciones. Se plantan más de 5.000 hectáreas anuales. Y con volúmenes de producción en crecimiento, un ritmo de crecimiento alto. Entonces, esto va a crecer, y nosotros creemos que van a sobrar cerezas y van a faltar cerezas de buena calidad. Y este negocio va a ser sustentable solamente al productor que tenga el foco enfocado a la calidad, que es calibre, firmeza, sabor, color, sanidad y condición. Y no solamente fruta de calidad, vamos a ver más adelante, que la calidad de fruta se hace en un huerto de calidad. Y en un huerto de calidad se hace en un huerto bien plantado, bien planificado, con combinaciones adecuadas, el manejo de suelo adecuado. Es todo un integral que hay que hacerlo todo bien. Va a sobrar fruta de mala calidad. La fruta de mala calidad va a ser un commodity de bajo precio, y va a ser inconveniente producirlo. Este año ya se vio, ya empezamos a ver cierta segregación con los cosecheros. Los cosecheros, cuando llegaban a un huerto con frutas chicas, se iban, ellos querían frutas grandes, porque se dan cuenta también que la fruta grande es la que les conviene cosechar, la fruta de buena calidad. Y esto posteriormente se va a empezar a segregar a nivel de embaladora, exportadora y cliente final. Nosotros creemos que el negocio de la cereza tiene mucho futuro,
tenemos un tremendo potencial de mercado, pero tenemos que enfocarnos en la calidad. No podemos pensar solamente en el volumen. Con respecto a la cosecha y post cosecha, dijimos al principio que está entrelazado el año 1 con el año 2. El cerezo es un árbol de hoja caduca que es muy particular. Tiene un periodo de producción corto, que estamos hablando floración de septiembre, cosecha noviembre, diciembre, muy corta, y el periodo más extenso es el de post cosecha. Y en pre cosecha o en post cosecha se empieza ya a construir la siguiente cosecha. Entonces, este es un proceso continuo. Un año está relacionado con el otro. Entonces, tenemos que siempre empezar a pensar en el siguiente año, en terminar bien con el árbol, en que termine con buenas raíces, que termine bien el árbol. No solamente preocuparnos de la fruta, preocuparnos de que el árbol termine bien, porque tiene que producir el siguiente año. ¿Ok? Este es un cuadro que nos gusta mucho, que es de Matthew Whiting, un investigador de Washington, que justamente él habla de que 15 meses se necesitan para construir una cereza. O sea, la cereza se está construyendo en algunas variedades antes de cosechar, aquí, y en algunas variedades inmediatamente después de cosechar. Aquí se produce la inducción floral, que es una señal que viene de la hoja, donde se forma dentro del primordio, se empieza a formar la yema floral, o sea, la fruta que vamos a producir al año siguiente. Y se empieza inmediatamente a desarrollar esta yema floral que le llamamos diferenciación floral, prácticamente, como les decía, antes de cosecha o inmediatamente después de cosecha, y de afuera hacia adentro. Lo último que se termina de formar es el grano de polen y el óvulo, que eso es ya marzo-abril. Y en el periodo de enero se empieza a formar el pistilo, por eso que es muy importante en el mes de enero tener un huerto bien regado, bien manejado, en todo lo que es tema hídrico, con todo lo que es tema temperatura, para evitar la formación de frutos dobles, o doble sutura, o efectos fisiológicos en la fruta. Pero son 15 meses, y esto está entrelazado un año con el otro. Aquí tenemos una fruta que se va a cosechar, falta color todavía, falta todo, y miren, ya se está iniciando la inducción floral para el año siguiente. Se dice que es una señal de una proteína que se sintetiza en la hoja, que es la señal que induce la formación de yemas florales. En variedades tardías ocurre antes de cosecha, en variedades tempranas ocurre en post cosecha. Y la yema floral terminaría de formarse en marzo. Aquí tenemos la formación de frutos dobles, especialmente en estas dos variedades. Las variedades Chelan y Pink, que son bastante susceptibles. Hay unos trabajos de Matthew Whiting que habla de que el factor más importante y determinante de la formación de frutos dobles es la temperatura. Más que la radiación, es temperatura. Entonces, bueno, todos las herramientas que tengamos nosotros para mitigar el efecto temperatura, ya sea un buen riego, un buen manejo de suelo, mulch, y también estos protectores solares pueden ayudar. La herramienta más efectiva en prevenir frutos dobles, según los trabajos de Matthew Whiting, era el enfriamiento evaporativo, que justamente manejar directamente la temperatura. Es importante la post cosecha, la construcción de estas yemas florales, porque bueno, el calibre de la fruta viene también de un ovario grande, de una flor de buena calidad. Entonces, ¿qué es lo que es importante en este periodo que tengamos? Que tengamos, lo más importante es que tengamos un árbol fotosintéticamente activo, que no crezca, ojalá, pero que se mantenga con una fotosíntesis activa y una fotosíntesis neta positiva, de modo que hay una gran acumulación de carbohidratos. Una gran acumulación de carbohidratos nos va a garantizar una buena yema floral. Aquí tenemos todas las relaciones fisiológicas que se producen en pre-cosecha y en post-cosecha. Terminada la cosecha, inmediatamente hay un flash de crecimiento radicular. Se detienen los brotes y empieza la raíz a crecer, y hay un flash, especialmente aquí hay un trabajo esta es una adaptación de un trabajo de Claudio Nomelli,
esta amarilla es un patrón Gisela 6, y esta azul es un portainjerto Magma 14. Pero ustedes ven que en post cosecha, en el caso del Gisela teníamos 2 curvas, pero en el caso del Magma hay un crecimiento muy, muy importante en post cosecha. Pero en ambas, en el caso del Gisela hay un flash pequeño en post cosecha, pero después un flash muy pequeño a fin de verano. Aquí, en ese periodo, también es importante la reserva, especialmente reponer el potasio. Nosotros hablamos de reponer el potasio porque la fruta extrae mucho potasio. Las enmiendas orgánicas, va a estar creciendo la raíz, entonces es importante apoyar todo lo que es desarrollo radicular. El uso de licitores. Estamos entrando en un periodo de estrés térmico, estrés hídrico, entonces es importante. Los licitores son elevadores de la defensa. Nos ayudan a sacar las plantas de una situación de estrés. Entonces, todos estos factores nosotros los consideramos muy importantes en post cosecha. ¿Qué otros manejos? Poda de luz. ¿Por qué poda de luz? Principalmente, cuadro más adelante. Es importante manejar un follaje activo. Todo lo que favorezca la fotosíntesis. Vamos a ver más adelante un cuadro que en el fondo lo que tratamos de evitar es tener follaje amarillo. Ese follaje, cuando se produce esa tercera capa en el interior de la hoja o en la parte baja, esas hojas son parásitas de la hoja verde. Entonces al final el balance fotosintético puede ser hasta negativo si nosotros no manejamos bien el evitar que se forme ese follaje parásito. Entonces es importante abrir ventanas de luz de modo de tener un follaje lo más activo posible. El cerezo es poco eficiente en la producción de carbohidratos. No vamos a producir más carbohidratos, tiene un potencial limitado. Por eso que es importante evitar follaje parásito o inactivo, que es el follaje amarillo. Producción de carbohidratos, importante para el desarrollo de la yema floral para la próxima temporada. Y como poda de luz como herramienta, según el huerto también, según la conducción del huerto, rebaje de ramas, chupones arriba, rebajar ramas gordas arriba, especialmente tratar de abrir ventanas desde arriba hacia abajo o hacia el interior. Evitar este follaje amarillo. Esta hoja amarilla es prácticamente parásita de la hoja verde que está directamente a la luz. Mantener un follaje sano también. Y un huerto bien regado. O sea, todos los factores que influyan sobre la fotosíntesis tenemos que manejarlo en forma eficiente. Si lo quería intervenir. Esto de la temperatura sobre la fotosíntesis. Hay también, la fotosíntesis está limitada por un rango de temperatura. A temperaturas altas se detiene la fotosíntesis. ¿Por qué? Bueno, se cierran los estomas, se interviene el intercambio de gases y se acabó la fotosíntesis. O sea, la radiación también, hay una luminosidad que limita también la fotosíntesis. Entonces, es importante manejar todo el tema de radiación y de calor. Esta es las reservas. ¿Dónde van las reservas? Tenemos órganos de reserva muy importantes, que son las raíces y las yemas. Nosotros queremos este año, por ejemplo, introducir dentro de nuestros productores el análisis de almidón en las yemas en invierno, lo cual va a ser un buen indicador de calidad de yema. Consideramos que es un mejor indicador que el análisis de yema que solamente nos da el potencial floral. Queremos tener un análisis de yema que nos dé o que nos diga la calidad de yemas que tenemos, más que la cantidad. Aquí tenemos portainjertos, de acuerdo a su vigor, los vigorosos, semivigorosos y los menos vigorosos que acá en Chile tenemos, por ejemplo, el Colt, el patrón más común, Magma 60 como los más vigorosos, Magma 14 donde los medios, y los menos vigorosos que serían los Gisela 6. ¿Tú querías mostrar aquí algo sobre el riego? No. Solamente el vigor, ya. Los patrones más, bueno, aquí están los patrones más importantes hoy día a nivel mundial, pero acá en Chile, si nosotros nos queremos resumir, el patrón más importante es Colt, es el más plantado.
Especialmente, ¿por qué el más plantado? Porque la variedad más plantada es Lapins, y la Lapin está casi toda sobre col. CAF6, un porte injerto, un guindoáceo de Italia que se empezó a plantar y yo diría ya se dejó hasta de propagar. Lo mismo los majales. ¿Eh? Hoy día es Colt, Magma y Gisela, serían los más comunes, los más importantes. Y esto es lo que les quería mostrar delante. Nosotros, hay un trabajo de Nuba de Mesa, muy antiguo, de un investigador de apellido Christensen, que incluso habla de foot candle, que en el fondo es una medida fotográfica de luz, ¿ah? Y él dice que, por ejemplo, la hoja verde que está en la capa superficial que recibe pleno sol, esa hoja recibe 10.000 foot candle. En cambio, la hoja que está en la capa media recibe 1.000. La hoja de arriba que recibe 10.000 produce muchos carbohidratos para el árbol. La hoja que recibe 1.000 produce carbohidratos, pero no produce lo que consume, recibiendo 1.000. Pero la hoja amarilla que está en la tercera capa recibe 100 foot candle y es parásita de las otras hojas. Entonces, al abrir ventanas y al introducir luz, nosotros eliminamos esta hoja amarilla. Entonces, eliminamos las hojas parásitas. Y esta hoja amarilla que recibía 100 pasa a recibir 1.000. No aporta, pero no roba. Entonces, al final, la fotosíntesis pasa a ser positiva. Y ese es el objetivo. Aquí hicimos una poda de luz, rebaje en altura, están rebajados los ejes y sacamos los chupones. Nada más. Chupones vigorosos verticales arriba, de modo de favorecer todo este desarrollo de yema y carbohidratos en la hoja del interior y más baja. También rebajar una o dos ramas vigorosas arriba, de la parte media o alta, de modo de hacer ventanas de luz. Junto con la fotosíntesis es importante el riego, que aquí yo le paso la audiencia, lo vamos a turnar y seguiría Víctor Vicencio. Buenas tardes a todos los oyentes, muchas gracias. Bueno, un poco siguiendo con la importancia de la post-cosecha en cerezo, el riego es uno de los factores importantes, relevantes, debido a que la post-cosecha lo hace en pleno verano. Hablando ya con las máximas demandas hídricas, ¿cómo estamos manejando este factor? Estamos reponiendo entre el 80 y 90% de la bandeja de evaporación, ¿con qué objetivo? Detener crecimiento vegetativo, esto en el caso de huertos en producción, para el fondo, para mantener una fotosíntesis lo más activa posible, favorecer la acumulación de reserva, porque ya el árbol ya creció lo que tenía que crecer en primavera, y ahora tiene que dedicarse a crear las nuevas flores para la próxima temporada. Y obviamente hay que evitar periodos de sequía, como lo indicaba Oscar al inicio, el exceso de temperatura en enero específicamente es la principal causa de la generación de frutos dobles, malformaciones y suturas. Y estamos hablando de temperaturas sobre los 35, 37 grados, que son los valores que está demostrado que afecta a la generación de frutos dobles. Y claro, y esto se genera ahora, que no lo podemos ver, pero lo vemos cuando se expresan las cuajas. Otra de las técnicas que hemos optado en la última temporada es tratar de cuantificar de una forma mucho más exacta el estado hídrico de la planta. Para eso nos hicimos de una bomba de Cholander, donde pudimos aprender en el fondo que no todos los portainjertos se riegan igual, ya tienen una tolerancia al estrés hídrico distinto, y eso lo vimos el año pasado y este año lo seguimos viendo, encontrándonos en el fondo que portainjertos con sistemas radiculares muy superficiales como Cold y Gisela 6 no toleran potenciales hídricos sobre los 15 bares. No toleran, se estresan, se detienen. Mucho más exigentes en agua. Exacto, son mucho más exigentes. Quizás es el mismo volumen, pero repartido de otra forma, con más frecuencia. Versus patrones
con sistemas radiculares mucho más profundizadores como los Maxma 1460, CAP6P, Mahaleb, patrones que tienen una mayor tolerancia al estrés, y encontramos plantas recién con solo 22 valores negativos, ¿ya? Recién expresando signos de estrés hídrico, ¿ya? Y eso obviamente que complementado con un buen análisis de calicata, que como decía Oscar recién, aparece este follaje amarillo por exceso de sombra, pero también puede aparecer por un estrés hídrico, cuando no estamos regando el 100% de la masa radicular, nos queda un porcentaje de raíces que se secan, y esas raíces empiezan a generar ácido abscísico y la planta lo empieza a subir y comienza la otoñez temprana, que esa otoñez debería ser en abril, mayo. Tenerlo en enero debería ser una alarma al productor para preguntarse qué está pasando. ¿Ya? Estamos regando mal, estamos con bajas horas o la frecuencia no es la adecuada. Y ahí un poco mostrar cómo se afecta la reserva en este caso, ya con los déficits hídricos, ya. Por eso que nosotros hablamos entre un 80 y un 90% para asegurar una buena acumulación de reserva y evitar el estrés de la planta, ¿ya? Y en fertilizaciones de post cosecha, y ya ahí le paso a Oscar para que siga con... Bueno, todo lo que es post cosecha es reposición. Reposición, hay que ir a reponer lo que la fruta se lleva, ¿eh? Y principalmente lo que la fruta se lleva es el potasio. Entonces, post cosecha inmediatamente reponer potasio. Reponer potasio de acuerdo a cómo quedó el huerto, a cómo está el huerto, a cómo está el suelo, cómo fue la producción, ¿eh? Y ahí potasio vía suelo, vía foliar. No queremos dar recetas, pero estamos hablando de potasio al suelo como nitrato de potasio, o un Novatec 9043, o un sulfato de potasio, o un tiosulfato de potasio. Estamos hablando de... hay una extracción de potasio dentro de las tablas que se hablan de 10 kilos por tonelada de potasio. Ahora, esto también, como les decía, no puede ser una receta, una referencia, pero por ejemplo, el portainjerto más ineficiente en potasio, en obtener potasio, es Colt. Entonces, en Colt es importante reponer más potasio que en un magma, por ejemplo. En un Gisela 6, muy importante reponer más potasio también. Estamos hablando ahí 100 unidades de potasio fácilmente a reponer post cosecha. Además que el potasio no solamente va a ser importante como respuesta a reponer, sino que también va a ser un elemento útil para la planta para mitigar todo el tema de estrés hídrico y térmico que viene en el verano. También lo podemos complementar, porque no podemos reponer vía foliar, con aplicaciones foliares de potasio. Aquí anotamos algunos productos que hay que tienen potasio, sin descartar que hay muchos más, pero si los ponemos todos, tenemos que poner una tremenda diapositiva, pero esto es lo más conocido, ¿ya? ¿Ok? Bueno, para qué hablar de la importancia del potasio en todo lo que es regulación hídrica dentro de la planta, apertura y cierre de estoma, es muy importante el potasio y sobre todo en cerezo. Eficiencia de potasio. También fertilización post cosecha, boro, zinc, magnesio. Todo esto van a ayudar y complementar el boro en todo lo que es movimiento de azúcares, el magnesio y zinc, esto en la parte auxínica, y el magnesio en la parte fotosintética, importante. Entonces, también complementar con toda esta fertilización, de modo de mantener un follaje sano y activo. Aquí la deficiencia de magnesio, especialmente en todos los huertos sobre magma. Los magmas hemos visto, ya sea 60 o 14, son muy deficientes en magnesio. Suelo de repente con excesos de humedad o carbonato, y sobre por patrones COL empiezan a aparecer estas clorosis férricas también corregirlas. Nitrógeno. El nitrógeno nos hemos encontrado que hay muchos productores, colegas también, que le tienen temor al nitrógeno porque afectaría la calidad de la fruta. Eso lo escuchamos mucho en primavera, y la verdad que, bueno, todos los extremos son malos,
estamos de acuerdo, pero nosotros necesitamos tener un árbol vigoroso, un árbol que termine con un buen tamaño de hoja, con un buen brote, de modo que quede bien preparado y renueve para la temporada siguiente. Entonces, lo que primero vemos en post cosecha en un árbol es, bueno, ¿cuánto creció? ¿Qué crecimiento, qué ropa nueva, qué crecimiento nuevo, aparte de la fruta, tuvo este árbol? Y de acuerdo a eso, de acuerdo al estado del árbol, recuperamos un poquito, ya sea a nivel de suelo, a nivel foliar a todos. Esta aplicación foliar es muy eficiente para almacenar nitrógeno. Y si el árbol ha terminado muy débil o con una producción muy alta, hacemos también una fertilización post cosecha al suelo. 20 o 40 unidades por hectárea al suelo. Esto hacerlo en forma paulatina, no tan tarde tampoco, de modo de no afectar la entrada en dormancia. ¿Ok? El uso de protectores solares está muy en uso, y no quiero decir de moda, porque es una herramienta que nos ayuda a mitigar el problema de calor y el problema de radiación. Aquí los pusimos a todos los que están en el mercado, ya sea en base a caolina, el caso del surround, caolinas más finas, y otro en base a silicatos de magnesio, otro a oligosacáridos, y otro a fosfoglicerio y extractos vegetales. Aquí están los que están en el mercado, y hacemos hincapié de que no basta con una aplicación, hay que hacer mínimo unas 3 aplicaciones cada 10, 15 días. Y complementario al riego. Complementario al riego, ¿ya? Especialmente también repasar las cabeceras. Todas las cabeceras de los huertos que están expuestas al oriente, o que están expuestas al poniente y al norte, que pescan todo el sol de la tarde, esa es importante considerar un repase. ¿Ya? Preocupémonos del suelo también, porque en el fondo una planta vamos a mitigar mucho el tema hídrico y térmico de verano si tenemos un suelo y unas raíces bien nutridas, bien formadas, bien activas. Entonces aquí, importante la enmienda orgánica, importante reponer el carbono, ¿no? Yo diría, más que aporte de ácidos húmicos y cosas así, es carbono lo que necesitamos reponer en el suelo. Y aquí tenemos las herramientas con el hidrohumus, el Hidrahume, Humic Soil, Humic Total, Vacuum, Paum, y está también un producto de AminoChem que nos gusta mucho, también es el Biominol. Todas estas son enmiendas orgánicas al suelo, que en el fondo se transforman en carbono. De reponer la parte viva del suelo, para resumirlo de una forma más simple. Los elicitores. Los elicitores que en el fondo, hoy día ya científicamente, los elicitores están reconocidos como productos que no son fitosanitarios, no controlan ninguna plaga, ninguna enfermedad, pero sí elevan las defensas. En castellano son como los antidepresivos de las plantas. Elevan las defensas, las sacan de los estrés. Y la post cosecha es un estrés, entonces es importante el uso de elicitores. Tenemos los fosfitos potasio como los más comunes, ya sea aplicado al suelo o vía foliar. Tenemos el fosfetil de aluminio, que son muy parecidos a los fosfitos potasio, ambos terminan en lo mismo. Tenemos el folus, que es un extracto quillay, que es un excelente enraizante y también un excelente nematicida. Y también es importante para el tema radicular. El biorren, quitosano, un excelente elicitor y también enraizante. El comet es un fungicida, un piraclostrobin, pero tiene un efecto elicitor importante, en la fotosíntesis principalmente. El bion, que acaba de tener registro ahora en Cerezo, nos informaron de Syngenta, que es un excelente elicitor, especialmente para el tema de cáncer bacterial. Actigen, que también es un excelente elicitor en cuanto contiene quitosano, o sea, enraizante, y contiene ácido salicílico, y es un excelente elicitor en el tema de cáncer bacterial. Y Botánica Receta, un elicitor en base a una bacteria, a Bacillus amyloquefacien, me cuesta el nombre largo especialmente para el tema de prevención de fitópteros. Entonces, todos estos elicitores, según sea el caso de las necesidades que necesiten ustedes superar, son herramientas importantes. Control de arañita,
obvio, porque necesitamos un follaje sano y activo. ¿Ah? No esperemos que las hojas estén amarillas, que se estén cayendo, evitemos follaje dañado. ¿Ah? Ojalá actuar preventivamente, actuar en forma oportuna. También viene ahora en enero el control de escama San José, ya sea con una acetamiprid, Mospilán, o un diacinón, que hoy día ya lo tenemos en el mercado registrado también, que serían estos dos productos. Recordar que hay otros productos fosforados que son fitotóxicos en cerezo. El caso del metilatión, especialmente, y el caso del clorpirifo. Por favor, no usar eso y usar estos productos que son son inocuos. La escama San José la podemos, si no la controlamos, la podemos ver después en invierno, pero muy claramente en la madera y muy claramente en los huertos, porque huertos que con alta infectación de escama San José quedan con la hoja pegada. O sea, eso después en invierno lo vemos claramente. Y quisimos introducir el tema nematos, revisando un poquito la bibliografía que hay y las condiciones de huerto que nos encontramos. Siempre nos hemos encontrado realmente con algunos huertos que no responden bien a las fertilizaciones, y no responden a los manejos de vigorización, y se permanecen con hojas chicas, y nos encontramos con muchos reportes de Elvin Abayay, que habla justamente que en una prospección que se hizo en la zona del Cachapoal y en la zona de Maule, se encontraron que el 30-40% de los huertos analizados presentaban problemas nematos. Y bueno, ¿qué nematos son los importantes en cerezo? Según la información de la Universidad de Oregon, este es bastante común en cerezo y complicado, que el mesocriconema, SP, que es un ectoparásito, pero predispone mucho, es un gatillante de cáncer bacterial. O sea, es un nemato bien complicado. El sifinema, que también es un ectoparásito, también es un vector de virus, dicen también de la Universidad de Washington. Según el nematólogo Elvin Abayay, de importancia que ha visto en Chile, el Platylencus vulmus, que es un endoparásito que es el más complicado porque es interior, cuesta controlarlo, afecta mucho el vigor de la planta. Y también habla del mesocriconema xenoplac, que es el ectoparásito también relacionado con el cáncer bacterial, y el sifinema americano relacionado también con los virus. Y en los suelos ácidos, el Platylenchus semipenetrans. Y los nematos, ¿qué prefieren? Los nematos prefieren suelos livianos, suelos de textura menos fina. Eso les favorece mucho el desarrollo y reproducción. No significa que no se reproduzcan en suelo arcilloso, pero se ve más limitada su reproducción. Pero también se producen. Y se ven muy favorecidos por el camellón, que yo diría en Chile el camellón en muchos huertos nos encontramos con este elemento, que es el famoso camellón, que cuesta regar, que es complicado. Bueno, además el camellón, por estar más soleado, más poroso, más húmedo, favorece mucho el desarrollo de poblaciones de nematos. Según este nematólogo, doctor en nematología, según él, una planta puede tener un 20 o un 25% del sistema radicular parasitado por nematos sin mostrar síntomas en su rendimiento y en su vigor. Pues ya con un 40% ya se empieza a notar. Entonces, yo diría que esta es una buena señal de alarma. Yo recomendaría que en todos los huertos, sobre todo huertos que están en una situación de replante, suelos ya demasiado fatigados, se hagan análisis de nematos y empecemos a ponerle foco a esta enfermedad, porque necesitamos raíces sanas, raíces finas, y un huerto en buenas condiciones. No se reportan portainjertos resistentes a nematos, o sea que es importante manejar el tema vigor. Sin embargo, se habla de que los portainjertos más afectados son los de menos vigor, que eso es lo que estamos usando. Poblaciones ya de 200, 240 ejemplares por cuarto litro de suelo son ya poblaciones enormes, que hay que controlar. Entonces, recomendaciones: pongámosle foco a los nematos, análisis de nematos en todos los suelos y tratamiento de nematicida. ¿Ya? Y bueno, el mejor control de nematos es con materia orgánica y con nematicida.
Aquí tenemos un cuadro de portainjertos, la verdad que me cuesta verlo, pero es para mostrar que los más afectados son, la verdad que no veo mucho, densidad poblacional de nematos, Los ácidos. Claro, los ácidos, mucho más. Post cosecha, curaciones de cancro, preocupémonos del cáncer bacterial, estamos en una época estival, revisar todos los huertos y curar todos los cancros que encontremos. Con eso vamos a llegar al próximo invierno con una baja presión de inóculo de cáncer bacterial, con las curaciones. Vamos haciendo curaciones, sacando todos los cancros, limpiando, hasta llegar a tejido sano. Ya sea con una curación tradicional, que es la que hacíamos, sacando todo el material afectado, desinfectando con cloro y pintando después con un poexal o más un antibiótico. O la curación rápida, que sería raspar solamente superficialmente el cancro y pintar con coraza o fitosil. Esta es una curación antigua para que vean cómo se repone el cerezo. Esta es una foto muy antigua en un huerto de Binxo Gisela 6. Miren la tremenda curación y un huerto que hoy día está en producción. O sea, las curaciones realmente curan el cáncer. Bien hechas, y a tiempo. Bueno, vamos a la última parte de la charla, que es lo que es manejo de suelo. Un poco... Mirar abajo. Claro, si hacemos un resumen de lo que hemos hablado anteriormente, se habla de fruta de calidad, de buenas producciones todos los años, y obviamente que esos huertos están dentro de un sistema que es súper importante, que es el suelo. Entonces, tenemos que producir y también tenemos que renovar madera, tenemos que mantener huertos vigorosos, por ejemplo, si tenemos algún estrés, y tenemos que... Y para ello, ya tenemos que ir olvidándonos de estos suelos pelados sin evitar eso. Claro, evitar eso, en el fondo, suelos muertos, con muy baja microbiología, donde fácilmente las raíces del cerezo pueden ser afectadas por nemátodos, por hongos de suelo, por otros problemas. Y reconocer que el suelo está lleno de vías, ya sea bacterias, actinomycetes, hongos, protozoos, nemátodos que son saprófitos, artrópodos, y ellos cumplen un rol súper importante en lo que es suelo, es lo que es reciclando nutrientes, dejando muchos nutrientes disponibles, ya que a veces que no están en una composición química que la planta no los toma, y se genera una simbiosis entre planta y microorganismos. Y las ventajas de tener un suelo cubierto con una capa de materia orgánica es una lista gigante, pero uno puede resumir lo que es la principal fuente de materia orgánica, ¿ya? Hábitat y principal fuente de alimento de macro y microorganismos, protección de suelos degradados, ¿ya? Lluvia, radiación solar, exceso de temperatura, por ejemplo, en los primeros centímetros, donde hemos visto mucha muerte de raíz por esa causa. Ahí está el control de fluctuaciones térmicas en el suelo, mejorado del reciclado de los nutrientes, y obviamente una constante mejora en la condición física de los suelos. Se habla que cada año deberíamos reponer al menos 20 kilos por hectárea de carbono, ya sea como guano, ya sea como cubierta vegetal, como ácido húmico, ¿ya? Sería lo recomendable, y eso quiere decir que una aplicación de ácido húmico este año, la idea es repetirla, que no sea una vez cada 5 años, que sea constante. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Estamos recomendando siembras de cubiertas vegetales en el periodo invernal, para aprovechar las aguas lluvias, nos ayudan a sacar los excesos de humedad. Y también hay que considerar que estamos trabajando en mucho suelo replantado, ya suelo que está desgastado, compactado, con altas poblaciones de nemátodos y de hongos que son fitopatógenos. Y esto ayuda a limpiar, a aumentar la biología del suelo y ayuda a hacer un control más biológico de esta enfermedad. El famoso complejo replante, por ejemplo, ¿ya? Con esto se minimiza bastante.
Entonces la idea, nuestro sueño es manejar huertos así, o sea, tratar de generar un mulch en la sorilera donde están las raíces, donde está el sistema de riego, y evitar las evaporaciones fuertes, el resecamiento superficial de la sorilera y mantener una zona ventilera que, yo siempre hablo de la zona donde uno cosecha carbono gratis, carbono atmosférico gratis. Y ahí un ciclo, y vamos mejorando estos suelos constantemente, y la planta increíblemente que lo agradece y produce y renueva madera. Es un huerto que se mantiene. Hay otros ejemplos, ya con lo mismo. Debemos ir avanzando hacia este estilo de suelo. Van saliendo un poquito hartos herbicidas de la superficie ya que quedan suprimidos a una pequeña franja. Y va cambiando el paisaje del huerto. Ahí tenemos varias experiencias de fotos de huertos que ya están siendo manejados por varios años con esta tecnología y bastante bien. No genera ningún problema en calidad de fruta ni competencia, al contrario, son más beneficios. Huertos más frescos. Exacto. ¿Ya? Hay otras fotos de experiencia, los manejos, los cortes, que van, incluso eso llama mucho, aumenta las poblaciones de lombrices porque tienen alimento para poder desarrollar sus poblaciones. Ahí hay más ejemplos de varios huertos de los que estamos viendo. Y acá también hemos visto que muy buenos resultados en huertos que la profundidad efectiva es muy limitada, o tenemos una napa freática donde el suelo es en la platabanda, y ahí este manejo es clave. Conclusiones finales. Bueno, como conclusión decimos que el sistema de producción en cereza es un proceso continuo, ¿no? Un año está relacionado con la otra. Antes de cosecha o inmediatamente después se está determinando la siguiente fruta. Y el objetivo en cada huerto es sustentar altas producciones todos los años, con buena calidad y consistencia en calidad. No olvidar que la fruta se va y el árbol se queda. O sea, es importante mantener el huerto todos los años, que el huerto no solamente produzca fruta, sino que termine en buen estado, termine en sus raíces sanas y esté preparado para la siguiente temporada. Ese sería nuestro mensaje. Exacto. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Óscar y Víctor. Excelente la disertación. Les cuento que hay muchísimas preguntas, no sé cómo vamos a hacer con tantas. Está muy activo el público, los ha escuchado atentamente y de ahí es que han surgido tantas consultas. Mientras ustedes dejan de compartir. Disculpen la rapidez de la exposición, lo que pasa es que nos tratamos de ajustar al tiempo, igual creo que nos pasamos un poco. No hay problema, no hay problema. Vamos a contestar estas preguntas, o al menos vamos a intentar contestar la mayoría luego de que termine su disertación Marina. Mientras ustedes dejan compartir pantalla, sí puede compartir Marina y puede presentar ella. Les comparto al público, que son muchos los que están conectados aquí en Zoom y en YouTube, ya hemos compartido la consulta. Les comparto esta encuesta para entender cómo riegan, ¿no? Cómo deciden el volumen de agua que ustedes van a estar aplicando durante el año. Generalmente lo calculan a ojo, como veo que ya están respondiendo, o el volumen aportado de riego en el año tiene un monto fijo y lo mantienen año tras año. Cuéntenos, apretando en la pantalla la opción que ustedes prefieran. Óscar, ¿qué te imaginas vos? ¿Que el volumen, que la gente va a responder más que lo calcula a ojo, o hay un volumen que generalmente manejan en algunas regiones de Chile específicamente? Mira, mi impresión es que no hay mucho registro, por un lado, y por otro lado, mi impresión también es que regamos de más. Siempre regamos de más. Todos lo relacionamos con más riego. Eso lo aprendimos el año pasado cuando partió la sequía. Nos dimos cuenta que regábamos de más, que teniendo menos agua, en muchos huertos no tuvimos problemas.
Bien. Finalmente regamos de más. Yo creo que es importante, dentro de la precisión, cuando buscamos precisión de riego, la mayoría de los productores se van a dar cuenta que riegan de más. Yo diría, esa es la percepción que tengo yo. Y para saber si estamos regando de más, es importante medir, ¿no? Cuán importante es llevar un registro para saber si estamos Claro, más claro. o de menos. Así que le comparto los resultados. Ahí les comparto los resultados del público que estuvo votando. Bueno, como podemos ver, levemente hay un incremento de El ojo lo que más. que lo definen a ojo, que de acuerdo a la experiencia, podríamos decir, definen si tienen que regar o no y que no llevan un registro y que entonces el volumen total de riego aplicado en el año no lo podemos definir bien y está en el más o menos. Así que, Marina, no sé si estás pudiendo compartir pantalla. Ahí vamos. Bueno, me estoy viendo yo. Gracias a todos por los que están participando del otro lado. Les cuento que, como José nos pregunta, vamos a estar compartiendo este material por correo y además van a tener la grabación completa colgada en nuestra página de la Academia de Riego para que puedan volver a revivir todo el webinar. Así que no se preocupen, van a tener esto disponible en diferentes formatos para poder sacarse todas las dudas. Marina, estás ahí ya. Me parece que estás muteada, Mari. Marina, ¿estás muteada? Bueno, si quieren, mientras resolvemos la presentación de Marina, para que ella pueda empezar a compartir, vamos a ir con una de las preguntas, Oscar, ¿te parece? El problema es que no estás pudiendo compartir vos, comparto yo, Mari, y te ayudo a pasar los slides. ¿Podés habilitar el micrófono? No se la escucha. Mientras Caro nos puede ayudar en resolver el compartir pantalla de Marina, que seguramente ya le vamos a encontrar solución. Les voy haciendo algunas preguntas, Oscar y Víctor. Vamos con la primera que nos llegó apenas empezaron el webinar y ustedes estuvieron hablando de calidad, ¿sí? De calibre. Entonces, Adri Valdés Soto nos pregunta, ¿cuál es el calibre óptimo de venta? Oscar, estás muteado. Si estás respondiendo, no tenemos audio ahí. Ahí está. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Ay, menos mal. Perdón. Si quieren avanzar con las preguntas y después comparto como quieran. No, avancemos compartiendo pantalla. Y mientras tanto, Oscar puede ir leyendo las preguntas y luego las respondemos. Ahí vamos. Bueno, disculpen Ahí vamos. a todos. Sí, perdón a todos. Perdón los inconvenientes técnicos. Bueno, muchas gracias, Vale, por esta invitación. Gracias a Oscar y a Víctor por realmente participar de este webinar y poder compartir este momento con ellos. Para mí un placer. Así que, bueno, para iniciar un poco, la verdad que yo quería en esta oportunidad comentarles, bueno, qué aportes puede hacer Quilimo como herramienta en post cosecha en el manejo de un cultivo como el cerezo, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios que ofrece? Dentro de ellos está incrementar la eficiencia en el uso del agua, estimar el consumo del agua en el cultivo, reducir el impacto ambiental que hay y determinar estos momentos de mayor demanda. Fundamentalmente me parece muy importante hacer un buen seguimiento durante toda la temporada para ir ajustando nuestro balance a las necesidades específicas de cada uno de los momentos en que vamos atravesando con el cultivo, y bueno, ahora especialmente en post cosecha, donde cualquier estrés, como ya lo mencionaron Oscar y Víctor, va a afectar al rendimiento de la próxima temporada, ¿no?
Entonces, ¿cómo funciona el sistema? ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros nos manejamos con un balance hídrico que lo calculamos a través de la interacción de datos de imágenes satelitales, datos meteorológicos y datos del huerto, ¿sí? Nosotros a este balance hídrico lo vamos a ir alimentando de datos de lluvia, de riego que vamos a ir cargando, y le vamos a restar la evapotranspiración real de nuestro cultivo. Así vamos a obtener un contenido de agua útil diaria, y vamos a construir una curva de agua útil por cada uno de nuestros sectores de riego, ¿sí? Y vamos a manejarlos cada uno como una unidad independiente de la otra. Y después vamos a poder también estimar cuál es el agua útil. Vamos a poder hacer una proyección de esta agua útil en los próximos días, y así poder dar una recomendación de riego que se ajuste realmente a las necesidades de nuestro cultivo. Como les mencionaba, de las imágenes satelitales, nosotros actualmente estamos trabajando con varios satélites, como MODIS, Landsat, Sentinel, y actualmente estamos incorporando imágenes de alta resolución de Planet, como es la que se puede ver acá. Nosotros de estas imágenes satelitales sacamos una imagen de NDVI, y de estas imágenes de NDVI obtenemos un valor, ¿sí? Este valor, a través de un algoritmo propio de Quilimo, nos lleva a obtener un valor de coeficiente del cultivo, de este KC. Después, los datos meteorológicos los obtenemos a partir de estaciones meteorológicas que se encuentran cercanas al campo. Tenemos una red de estaciones en cada uno de los sectores donde estamos trabajando, tanto en Argentina como en Chile, en Perú, en México, Uruguay. De acá vamos a ir tomando todos los valores de humedad, de temperatura, radiación, velocidad del viento, y a través de la fórmula de Penman-Monteith vamos a calcular la evapotranspiración potencial. A este valor de evapopotencial lo vamos a afectar por el KCS del cultivo que nosotros calculamos anteriormente, y así vamos a obtener un valor de evapotranspiración real de nuestro cultivo. Entonces, de esta manera vamos a poder ir sabiendo cuál es la demanda real que tiene, y poder aportarle a través del riego esa agua que realmente necesita. Y además vamos a tener en cuenta los datos del huerto, ¿no? Esto que también Oscar estaba hablando, lo importante que es ver el suelo cómo está. Entonces, nosotros en las primeras reuniones que tenemos con los clientes, vemos cuáles van a ser los sectores a monitorear, los delimitamos, hacemos una caracterización del suelo, vemos a qué profundidad vamos a llevar nuestro balance, dependiendo, bueno, la edad del cultivo, qué especie es, vamos a ver qué sistema de riego tienen, cuál es la eficiencia de este sistema de riego, y vamos a plantear una estrategia de riego que puede mantenerse, digamos, durante toda la temporada, o si hay necesidades se puede ir ajustando a través que vamos llevando la temporada, a través de que vamos avanzando, ¿no? Entonces, me pareció interesante, ya que en este momento estamos hablando de post cosecha, mostrarle 3 estrategias diferentes, en campos diferentes, que hemos tenido. Esto es uno de los ejemplos, donde partimos con un 60%, con un umbral del 60%, el umbral es esta línea de color naranja que se puede ver, las barras rojas son los riegos que se han ido realizando, y la curva azul es la del agua útil, ¿sí? Con este campo partimos, con este sector del campo, partimos el 24 de septiembre, con un umbral del 60%, y bueno, las recomendaciones se fueron haciendo en función de ese umbral y del contenido de agua útil que había en el suelo, ¿sí? Y llegado a un momento, a un periodo crítico, subimos este umbral a un 70%, y durante todo el periodo de cosecha se mantuvo allí. Después, luego de la cosecha, decidimos bajarlo de nuevo, y ahora está en 60%. Seguimos conversando con este productor, aún estamos viendo si vamos a bajarlo un poco más, inclusive a este umbral, porque bueno, también están teniendo problemas hídricos en el campo, entonces seguimos trabajando para que las plantas no sufran ningún tipo de estrés, pero seguirles aportando el agua que necesitan realmente. Este es otro ejemplo, otro campo diferente, donde arrancamos con un umbral del 50%, también en septiembre, y llegado el periodo crítico y todo el periodo de cosecha se lo llevó a un 80%. Este sector era mucho más productivo, así que decidimos llevarlo mucho más arriba,
y el productor también tenía la capacidad de regar según esto, y ahora que ya estábamos en post cosecha, lo volvimos a bajar a un 50%. Y por último, este partió también en septiembre con un umbral del 50%, y cuando empezaron a hacer mayores temperaturas, cuando fueron las temperaturas mucho más altas, vimos necesario aumentar este umbral. Este sector no está en producción aún, son árboles muy jóvenes, pero igualmente nos vamos acomodando a la demanda que tienen y pensando en las futuras temporadas que va a tener este sector. En cuanto a las recomendaciones que nosotros realizamos, pueden ser de diferentes maneras. Estas recomendaciones, por lo general, tienen cuántos son los milímetros a regar y en los próximos días, ¿sí? Entonces, en esta ocasión, el productor, nosotros prefería los riegos que se los digamos en milímetros, cuánto es lo que tenía que reponer, y bueno, y está puesto a 7 días. O sea, en la semana el productor debiera reponer los 40 milímetros, ya sea de una sola vez o en periodos diarios o con la frecuencia que a él le viniera más cómodo. En la segunda opción tenemos el riego en horas, porque entendemos que para algunas personas es mucho más fácil organizar su calendario de riego en función de las horas a regar en cada uno de los sectores. Igualmente les ponemos cuántos milímetros representa esa cantidad de horas y también esas 7 días. En estas dos ocasiones las recomendaciones eran una vez a la semana, entonces por eso es a 7 días, pero podemos hacer 2 recomendaciones a la semana o cuántas necesita el producto. Y por último, también ponemos la recomendación de que si no es necesario regar, y creo que esto va un poco de la mano de hacer el uso adecuado del recurso, cuando no es necesario regar porque nos encontramos bien, el estado hídrico de nuestras plantas está bien, realizamos una calicata y vemos que el suelo está bien, está húmedo, y no es necesario derrochar agua, entonces también le vamos a decir cuando no es necesario regar y podamos esperar hasta una próxima recomendación. Y bueno, para finalizar un poco, quiero invitarlos a ver nuestra web, poder probar el demo que está allí, pueden ingresar, e incluso si les parece también, podemos hacer un propio demo de su campo, y ustedes pueden empezar a ver cuáles son los consumos que están teniendo sus cultivos, sea hacer eso o cualquier otro, y empezar a ver cuáles son, cómo se va moviendo la curva de casela, de agua útil, en sus propios campos. Excelente, Marina, gracias. Súper concreto, rápido, al foco. Sí. En esto de que vos les ofreces a la gente que quiera conocer un poco más y conocer nuestra demo, yo les comparto esta encuesta, ustedes pueden ahí votar en pantalla, a los que están participando desde Zoom, también pueden dejar sus datos si están participando desde YouTube, pueden reunirse con el equipo técnico de Quilimo y saber de la demostración de sus campos, o también cotizar el monitoreo de riego para sus campos directamente. Así que pueden dejarnos ahí, pueden votar en pantalla, y mientras votan, nosotros vamos a comenzar con este espacio de preguntas que, como bien diríamos, está el chat on fire, por así decirlo. Muchas preguntas y muy, muy buenas, muchas en relación al riego, y primero quiero hacer un comentario de una de las personas que dejó en el chat, Jaime Bustamante, que bueno, te saluda Oscar, te agradece la presentación y acuerda con esta encuesta que hicimos al final de tu presentación, en que prácticamente nadie mide, nadie lleva un registro del agua que aportan los cultivos, y que realmente tiene una esperanza de que esto pueda cambiar con el tiempo y que se puedan empezar a llevar registros, así poder de esa manera tomar mejores decisiones. Eso es el mensaje que nos deja Jaime en cuanto a lo que es registros. No sé si querés aportar algo, Oscar, ahí. Bueno, es muy importante que empecemos a introducir más precisión en los manejos de estos sistemas de producción en cerezo. Que empecemos a medir todo. No solamente el tema agua, ¿no? Por ejemplo, lo que hablábamos delante, tratar de hacer análisis de
de almidón en yemas en invierno. Ojalá pudiéramos medir la tasa fotosintética ahora en verano. ¿Cómo está nuestra fotosíntesis? Hay instrumentos para medirla. Nosotros compramos el año pasado la válvula Cholander y aprendimos mucho con la válvula porque aprendimos a saber qué pasa con el agua dentro de la planta. Empezamos a ver diferencias entre portainjertos, pero diferencias notables. O sea, un valor de atención crítico para un col era espectacular de bueno para un magma, ¿no? Entonces, ha salido una comunicación ahora hace muy poco. Mucho que medir, mucho que hacer. Ha salido una comunicación hace muy poquito en lo que es en portales de Chile, asociados a que se empiece a implementar lo que es el certificado azul, ¿no? Y un poco esto de medir está asociado en cuanto a lo que es agua, ¿no? En llevar registros concretos y correctos de cuáles son las diferentes fuentes de agua que se estén utilizando en los procesos, porque a la hora de medir, como bien dice Jaime, vamos a tomar mejores decisiones y vamos a saber a dónde podemos llegar a ahorrar y a dónde tenemos que mejorar nuestros procesos para ser más eficientes. Vamos con alguna de las preguntas. Adri Valdés Soto, que fue una de las primeras preguntas que entró, nos pregunta cuál es el calibre óptimo para la venta, Oscar. ¿Cómo, perdón? ¿Cuál es el calibre óptimo de venta? Nos pregunta Adri Valdés Soto. Oye, el calibre máximo. Hay unos trabajos de Isabel Quiroz todos los años, unos gráficos que muestran la diferencia de precio según calibre. Oye, mientras el calibre grande vale el doble que el calibre chico, ¿no? Y este año ya se vio con los cosechadores saben que con calibre grande, con 50, 60 cerezas cosechan 1 kilo, con calibre chico, con el doble cereza cosechan 1 kilo, entonces ya saben que con calibre grande les conviene más la cosecha. Bien. O sea, indudablemente que el calibre 24 y 26 van a morir. ¿Cuál es el punto de quiebre en el calibre que se considera descarte y cuándo, digamos, ya empieza a tener ese valor? Mira, por mucho tiempo se ha mantenido, hay algunos negocios en Europa al calibre chico, ¿no? Al calibre 24 y 26. Pero yo diría que si nosotros pensamos en sustentar este negocio y que no baje el precio de la cereza, que tengamos un fruto de buen precio siempre, tenemos que subir la calidad. Y subir la calidad para mí significa 28 milímetros para arriba. Para arriba, bien, excelente. Ahora nos pregunta Eduardo Asensio, en un momento ustedes al principio de su charla hablaron sobre las hojas amarillas y cómo son estas hojas parásitas y qué efecto tienen sobre el rendimiento final o sobre la definición de los carbohidratos posteriores. Decime, Oscar o Víctor, ¿cómo se puede evitar llegar a esas hojas amarillas? ¿Cómo mejorar el riego para evitar esas hojas amarillas? ¿Y qué deberíamos hacer con esas hojas? Mira, tú puedes mantener un riego muy eficiente, Valeria, y manejar un follaje no eficiente y afectar tu fotosíntesis. O sea, la fotosíntesis es luz. Y la luz tiene que llegar en forma eficiente y directa a todas las hojas. A la hoja a la que no le llega luz, porque le llega muy poca luz, es una hoja parásita, es una hoja que pierde su clorofila, se pone amarilla y empieza a vivir de los carbohidratos que producen las otras hojas. Claro. Entonces, es evitar ese follaje amarillo, evitar ese interior frondoso amarillo. Sí, claro. Se suma también, Valeria, que cuando yo tengo exceso de sombra, obviamente tengo esta hoja amarilla, pero también afecto la inducción. O sea, me voy quedando con madera sin centros frutales, sin dardo, porque no llega la luz, no ocurre la señal de que las yemas se transformen en flores, y me quedo con tramos de la madera sin dardo, sin centro. Entonces se van sumando. Se pela la madera frutal en el interior y en la parte baja. Claro. O sea que no solo vamos a tener problemas de las hojas amarillas, vamos a tener problemas también después en la carga posterior al año siguiente por un mal desarrollo de yemas. Bueno, dentro de los fisiólogos e investigadores hablan de que nosotros cosechamos luz. El mejor radiador que existe en la naturaleza es la sombra. ¿Ya? He usado esa
frases en presentaciones y que el agrónomo, el agricultor coseche luz, y es así. Nos pregunta acá Sofía, ¿hasta qué profundidad llega el desarrollo radicular de los portainjertos más utilizados? Vos mencionaste cuál era uno de los portainjertos más utilizados. ¿Cuál es la profundidad en la que llegan sus raíces? Suponiendo claramente que no hay impedimentos físicos para ese desarrollo radicular. Mira, nosotros podemos compartir con ustedes la experiencia con los portainjertos que vemos acá en Chile. Y yo diría el portainjerto más superficial, partiendo por ese lado, que hemos visto es el Colt. El Colt prácticamente es una alfombra. Es un portainjerto que se ubica en los primeros 40, 50 centímetros de suelo. De hecho, por eso que también es muy tolerante a suelos pesados, a suelos húmedos, a suelos con napas freáticas más o menos altas. Nosotros vemos huertos con napas freáticas 60 centímetros, con Colt y ni un problema. Entonces tiene un arraigamiento superficial, un hábito de arraigamiento superficial. También lo que lo hace muy ineficiente en tomar el potasio, en explorar, y también lo hace muy intolerante a la sequía, porque como tiene raíces superficiales, necesita riegos muy frecuentes. ¿Ya? Al otro extremo están los magma y los majales, que son portainjertos de raíces de mucha pivotancia y de mucha exploración vertical y lateral. ¿Hasta qué profundidad puede llegar? Hasta la profundidad que le permite el suelo con oxígeno. Ellos lo que necesitan es lo contrario de Colt, menos agua y más oxígeno. Son los dos extremos. Entonces, como tienen raíces muy profundas, necesitan a lo mejor la misma cantidad de agua que Colt, pero menos frecuente. ¿Okay? Bien, y entonces ahí, relacionado a eso, a ambos les pregunto, entonces, ¿hasta qué profundidad debería llegar el agua de riego? En función de si tenemos nosotros, en las según raíces absorbentes. nuestra experiencia, nosotros, hablamos de los 60 centímetros. Ahí está prácticamente 80%, ¿no? El 80% de la actividad radicular, de raíces activas. Bien, excelente. Camila pregunta si recomendarían ustedes el riego por pulsos de 4 o 5 milímetros por pulso en 2 pulsos diarios para plantaciones nuevas en suelos livianos con alto porcentaje de pedregosidad. ¿Cómo ven el riego por pulsos? No nos gusta. Depende, claro. Por ejemplo, un riego por pulso en los magma no le gusta, porque le gustan los riegos largos, porque va a querer explorar y en suelos pedregosos, arenosos, va a llegar, en el año 1 va a estar al metro. Si el suelo es liviano y tiene muy baja retención de humedad, yo más que buscar la solución con el riego, buscaría la solución con enmienda orgánica. Claro. Tratar de manejar el suelo es mejorarlo. Mejorar el suelo, es verdad. Sí. Y así poder retener mayor también humedad. Claro, Bien, acá nos preguntan, déjenme ver otras. Bajo una situación de estrés hídrico, Javier Valenzuela nos pregunta por exceso de humedad en post cosecha, con respecto a la poda, si es conveniente podar ahora, en verano, o mejor en invierno para fortalecer el árbol. Como poda de ahora, post cosecha, solamente poda de luz. Poda de luz, bien. Poda de luz, no hacer ningún recorte, ni espunte, ni nada, porque se producen brotaciones ahora en verano. El árbol rebrota. Entonces hoy día solamente poda de luz. Si es necesario. Y si es necesario, si el árbol está bien iluminado, no lo tocamos. Pero cualquier poda que hagamos va a rebrotar, va a responder. Y entonces esta pregunta se las hago yo. De acuerdo a la charla que ustedes dieron, si estamos generando lo que van a ser los frutos del año siguiente, de la temporada siguiente, ¿ustedes creen que es más negativo el estrés hídrico o el exceso de agua para la definición de ese rendimiento potencial que vamos a tener la próxima temporada? Estrés hídrico nos va a afectar la fotosíntesis, ¿ok? Por lo cual no es conveniente. Exceso de humedad también nos va a afectar la fotosíntesis por anoxia, claro. Asfixia. O sea, los dos extremos son malos. Los dos extremos son malos. ¿Ya? Hay que regar bien
Regar bien, eficiente. regar bien, ¿sí? Claro, Regar bien. claro. Precisión. Precisión. Claro, Bueno, excelente. no hemos encontrado, Valeria, en huertos donde se está regando mucho, patrones sensibles, y tenemos problemas de fitóptera, tenemos problemas de pudrición de raíces, y obviamente que eso, la planta detiene todo su aparato fotosintético, incluso puede hasta morir en invierno. Mira, el col generalmente nunca se afecta por exceso de humedad, se afecta por falta de humedad. En cambio, el magma es al revés, se afecta por exceso de humedad. O sea, depende del portainjerto, Claro, pero entonces los dos extremos son malos. la regulación de riego y la información que se tiene para saber cómo regar y cuánto regar es clave, y ahí uno sabe que no es una receta, pues no sirven las recetas. No, no. Ah, Sí. acá. Le hago una pregunta a Marina. Entonces ahí si no sirven las recetas, Marina, ¿cómo ayuda Quilimo para evitar esas recetas? ¿Cómo ajustan ustedes de acuerdo a un poco esto de lo que mencionan, que no todas las variedades o los pies tienen los mismos requerimientos de agua, o no soportan el exceso o no soportan el déficit? ¿Cómo Quilimo va adaptándose a esas diferentes situaciones a campo? Y bueno, un poco lo que les comentaba, es tal cual, opino lo mismo que ellos, no existe la receta para esto, es trabajo en equipo con el productor y entre nosotros, hacer estas visitas a campo, obtener toda la información, que el productor nos provea de toda la información, de cuáles son los portainjertos que utiliza, cómo es hacer calicatas y ver la profundidad de exploración de las raíces, y bueno, y ver cómo es la textura del suelo, cuál es la capacidad de agua útil máxima que puede soportar, y así ir planeando y haciendo estas estrategias de riego con las que nosotros los vamos acompañando para ir tratando de dar una recomendación lo más óptima posible. Bien. No, y sugerirte, Por cada Marina, uno de que los sectores, ¿no? Marina, sugerirte dentro del modelo que ustedes tienen, que me parece muy, muy bueno, incluir, además del suelo, el portainjerto, porque ahí vamos a tener diferencia. Sí, sí. Sí, nosotros este año estamos tratando de hacer un soporte incluso mucho más fuerte de lo que veníamos ya haciendo, donde tratamos de tener más reuniones con los clientes, estar más en contacto y más aún en esta época de pandemia, de cuarentena que nos prohibió mucho llegar a campo. Entonces, tratamos de tener reuniones lo más frecuentes posible para ir también charlando cada caso, ver cómo lo ven ustedes a campo, cómo lo vemos nosotros, e ir ajustando todo lo que haya que hacer para que todo funcione, ¿no? Para poder sacarle el mayor jugo a la herramienta. Bien. La verdad que es súper interesante la charla, tenemos muchas preguntas más, todavía sigue mucho público conectado, así que muchísimas gracias. No sé si querés ponerme el slide de las próximas webinars para también comentarles a todos los que están conectados que la semana que viene, el martes, vamos a estar con una webinar un poco hablando de esto, qué herramientas tenemos para la gestión del riego. Vamos a hablar de la gestión integral de riego, de los diferentes recurso hídrico, recurso suelo, recursos humanos operativos, pero también vamos a hablar de las herramientas para medir las necesidades de agua de los cultivos, las herramientas tecnológicas y las no tecnológicas, ventajas y desventajas. No dejen de participar, va a ser una webinar que nos sirve para cualquier cultivo, para todo el ecosistema de productores regantes. Y también vamos a estar el jueves que viene con una webinar con Pilar Gil, que nos va a acompañar a hablar del riego en cítricos. Vamos a ver cuestiones puntuales y muy importantes, aspectos claves para el riego en cítricos. Ahora sí, recuerden que todo este material, toda esta charla espectacular que estuvimos hoy, la vamos a encontrar en la Academia de Riego. Les agradezco a Víctor y a Óscar por este espacio, fue súper interesante esta charla con ustedes. Obviamente los vamos a volver a invitar porque la verdad que los vemos a todos muy conectados y con ganas de seguir preguntando. Gracias Mari también por haber participado. Nada, dejo que se despiden ustedes.